El sábado 1 de julio, a las 19 horas, en el Centro Cultural La Estación, de Avenida Ituzaingó al 300, Sonido y Salud, Musicoterapia. Te esperamos. Sábado 1 de julio, a las 19 horas, en el Centro Cultural La Estación, de Avenida Ituzaingó al 300, Sonido y Salud, Musicoterapia. Te esperamos. Para los que estuvieron ayer ya conocen, nosotros, y para los que no estuvieron ayer o antes de ayer, nos vamos a presentar. Nosotros pertenecemos a AJACAC. AJACAC es Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Ciencias de América Confederada. Y la finalidad de esta institución es difundir lo que es gnosis. Como dice allí, gnosis, etimológicamente hablando, viene del griego y significa conocimiento, ¿sí? Aunque obviamente no es un conocimiento que nosotros podemos llegar a adquirir en una escuela, en una universidad, sino que es un conocimiento inherente al hombre mismo, a su aspecto interno. Es un conocimiento que no tiene un principio y un fin. Ese conocimiento tiene que ver con todo lo que existe, con la creación misma. Es decir, ese conocimiento o esa gnosis es inherente o es parte de la sabiduría de los antiguos tiempos, de todas las antiguas civilizaciones y culturas que existieron sobre esta humanidad, sobre este planeta. La finalidad de las instituciones gnósticas es básicamente, entonces, como decíamos, es difundir este tipo de conocimiento, esta gnosis. En Argentina hay aproximadamente más de 150 centros gnósticos que funcionan justamente trabajando en lo que son dictados de cursos o conferencias públicas como esta, que tienen varias, valga la redundancia, estas conferencias públicas tienen como objetivo iniciar o comenzar esos cursos. A lo mismo que estas actividades públicas como las conferencias, los cursos son libres y gratuitos. Es decir, la institución tiene la particularidad que
brinda este tipo de conocimiento para llegar a la humanidad y tratar de al menos solucionar, no su vida, pero sí llevar una sabiduría, un conocimiento que le pueda servir para, por ejemplo, obtener una mejor calidad de vida. Ya que ese conocimiento, y si ustedes estuvieron en las conferencias anteriores, uno de los puntos más trascendentales tiene que ver con el conocimiento de uno mismo. Pero no desde el punto de vista de un conocimiento de uno mismo desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista interno. Nosotros estamos muy, o podemos decir que somos muy conocedores de lo que está de acá para afuera, ya que todos nuestros sentidos se desenvuelven o se desarrollan, permitiéndonos traer todo el conocimiento exterior. Nuestros sentidos, la vista, el oído, el tacto, el gusto, todo lleva a captar lo que existe en esta tercera dimensión, podríamos decir. Mas este conocimiento o esta gnosis tiene la finalidad y el objetivo principal de conocernos más a nosotros mismos desde el punto de vista de ese mundo interior. Entonces, por eso decíamos que de alguna manera esta sabiduría, este conocimiento nos ayuda a mejorar nuestra calidad de vida. Un antiguo filósofo, don Emmanuel Kant, decía que el exterior es el reflejo de lo interior. Entonces, si nosotros podemos conocer verdaderamente esa sabiduría interna en cada uno de nosotros, podemos mejorar desde adentro hacia afuera y así tener una posibilidad de mejorar muchas cosas de nuestra vida, de nuestra existencia. Y ustedes se preguntarán por qué este tipo de instituciones funcionan como normalmente no lo hacen muchas de las instituciones, en una forma libre y gratuita, ¿sí? Hoy por hoy es casi imposible decir, bueno, alguien te da un curso gratuito, ¿sí? Lo que pasa es que cuando nace la gnosis en esta época contemporánea, porque si podemos decir gnosis no tiene un principio y un fin, sino que las instituciones gnósticas sí tienen un principio y un fin, y en esta época contemporánea, hablando del año 1950, más o menos 1945, se empiezan a desarrollar todo este tipo de actividades de las instituciones gnósticas aquí en Latinoamérica. Y a partir de allí, los fundadores de las instituciones gnósticas siempre cumplieron básicamente este objetivo de no cobrar la enseñanza. Porque en realidad, como nosotros decimos, este conocimiento está dentro de cada uno de nosotros. Lo único que tenemos que hacer es que surja de adentro. Y a nadie le pueden cobrar por lo que es de uno mismo. Esta sabiduría que de alguna manera nosotros tratamos de llevar y que era un patrimonio, no era un patrimonio, sino era un patrimonio de la humanidad, de las grandes civilizaciones y culturas antiguas, de aquellos eternos buscadores del conocimiento, es decir, llegaban a ese objetivo de la verdad, de ese conocimiento, justamente desarrollando ese trabajo sobre uno mismo, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de la institución gnóstica. Llevar a través de los cursos, a través de la práctica, porque una de las particularidades importantes de los cursos de primer nivel que nosotros llamamos, tiene una parte teórica, pero una parte práctica, porque la parte teórica nos sirve para saber o hacer alarde de lo que sabemos intelectualmente, pero la parte práctica es lo que nos lleva verdaderamente a la sabiduría de eso que conocemos intelectualmente. La parte intelectual está aquí, la parte de la experiencia y de la práctica está aquí, en nuestro corazón, con una experiencia directa. Entonces se hacen prácticas, los cursos son teóricos y prácticos. Prácticas de relajación, meditación, prácticas de ejercicios psicofísicos muy similares al yoga, es decir, trabajo con nuestra respiración, con energías, es decir, todo lo que nos ayude a nosotros a desarrollar los potenciales que están dentro de cada uno de nosotros. Entonces ese es el objetivo básico de los cursos de primer nivel que nosotros desarrollamos. Nuestra institución acá en Desarrollo se encuentra en la calle Escuela, la 158, y hace ya desde el año 1992, ¿sí? 1992 que ya está funcionando aquí en Desarrollo. Y siempre nuestras actividades son, a veces, con no mucha publicidad. Por eso que sucede a veces esto, no tenemos mucha cantidad de público. Porque como es todo libre y gratuito y nuestras posibilidades de hacer publicidad son de lo que sale de nuestro bolsillo, cuesta, ¿sí? Es decir, entonces es a pulmón, un poco a pulmón y un poco así, tratando de llevar el boca a boca. Y nuestros mejores referentes del conocimiento gnóstico son las personas que ya están dentro de la institución,
como en mi caso particular, que ya llevo unos cuantos años, y me inspira el hecho de volcarles a ustedes o a las personas que asisten a la conferencia lo que a mí me ha servido. O sea, uno trata de hablar por lo que uno ha experimentado, lo poco o mucho que ha experimentado. Es decir, este conocimiento no tiene un principio y un fin, sino que quizás es parte de toda nuestra vida. Entonces, ese es el objetivo que nos impulsa a estar aquí parados hoy y tratar de desarrollar uno de los tantos temas que se ven dentro de ese curso de primer nivel. No es el objetivo de la charla del día de hoy hacer un curso, simplemente es una conferencia informativa de aspectos relacionados a lo que nosotros denominamos dentro de esta conferencia sonido y salud y musicoterapia. Era un poco lo que habíamos desarrollado, ¿no es cierto?, para esta conferencia, poniéndole ese título, sonido y salud y musicoterapia. Para entrar un poco de lleno en lo que es verdaderamente el tema del sonido, un poco leyendo allí vemos que dice que cada elemento de la creación se halla en estado de vibración, por tanto el sonido debe entenderse como vibración. Según Pitágoras, los antiguos egipcios concebían el universo como una enorme sinfonía en la que cada planeta emitía su nota particular, estableciendo la creencia de que el verdadero motor del universo es el sonido. Ese es el instrumento, el monocordio, ¿no es cierto?, un instrumento musical de una sola cuerda que se extiende entre los cielos y la tierra. Pitágoras era un gran iniciado, ¿no es cierto?, que tenía un conocimiento muy profundo de los aspectos relacionados al sonido. Si nosotros vemos o tratamos ¿cuál es la idea? Tratar de llegar a interpretar los aspectos relacionados al sonido para llegar después a desarrollar un poquito más todo el tema de musicoterapia, cómo influye el sonido y la música en nosotros, ¿sí? El sonido, como dice allí, es originado a través de una vibración del aire, un movimiento origina un sonido, ¿sí? Yo muevo la mano así y ustedes no escuchan nada, pero sin embargo hay un sonido, porque hay una vibración del aire. Claro, tenemos que tener en cuenta que nuestros sentidos físicos, y específicamente hablando del oído, no puede captar toda la cantidad de notas o frecuencias de sonido que existen, ya que nuestro tímpano tiene una capacidad limitada de captar el sonido. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, ustedes saben de los silbatos para adiestrar los perros, ¿sí?, que nosotros no los oímos, pero los perros los escuchan. Es decir, evidentemente ahí ya tenemos un ejemplo de que hay sonidos que no escuchamos pero que existen. Es decir, donde hay vibración, donde hay movimiento de aire, hay sonido. Entonces podríamos decir que todo el universo, porque nada está quieto, todo está emitiendo un sonido, porque hay una vibración. E incluso nosotros podríamos decir que esta silla, así quieta como la vemos, no emite un sonido. Pero si nosotros nos remitimos a la parte más pequeña de su constitución, es un átomo, ¿sí? Y el átomo, la concepción que tenemos nosotros del átomo, sabemos que es un núcleo con los electrones girando alrededor del núcleo, ¿sí? Hay vibración, hay movimiento. ¿Qué quiere decir? Que toda la creación, todo el universo, tiene vibración. Como consecuencia tiene una nota clave. Una nota clave que determina la inteligencia o el aspecto fundamental de eso que existe. Pitágoras hablaba mucho de la música de las esferas, refiriéndose a que cada planeta girando alrededor del Sol, obviamente también está emitiendo una música, un sonido. Entonces, si nosotros hablamos de un aspecto fundamental que es relacionado a la creación, nosotros podemos decir que existen tres aspectos básicos de la creación, que son el sonido, la luz y el calor. No nos vamos a remitir ahora a tratar de desarrollar y ver cómo se relacionan la creación, la luz y el calor. Sí, hoy vamos a referirnos al sonido, porque es lo que nos va a llevar hoy a desarrollar
para que ustedes entiendan cómo influye ese sonido en cada uno de nosotros y cómo podemos aprovechar ese sonido para ayudarnos, no solamente desde el punto de vista físico, por nuestra salud, sino también desde el punto de vista psicológico, emocional, etcétera, etcétera. Pero el sonido, entonces decíamos que es básicamente un aspecto trascendental de la creación. Ustedes saben que los libros sagrados, y refiriéndonos por ejemplo a lo que más conocemos nosotros, y más cerca, porque la mayoría de nosotros, por heredad, aunque más no sea, somos cristianos, la Biblia, dice que en el principio Dios creó a través de ¿qué? Del verbo. ¿Sí? Han leído o han escuchado por lo menos. En el principio era Dios y el Dios del... Bueno, no sé exactamente cómo dice, pero la creación surge a través del verbo. ¿Sí? Y la creación, o sea, ahí tenemos una particularidad muy importante de lo que es el sonido como parte de la creación. Y decíamos que tres fuerzas son las que crean. Porque para que exista creación en el universo se necesitan de tres fuerzas, que son una fuerza positiva, una fuerza negativa y una fuerza neutra. Casualidad, en todos los libros sagrados, en todas las distintas culturas y civilizaciones que hablan de los principios, del origen, de la creación, hablan de una triada. Volvemos a reiterar lo que decíamos con relación al cristianismo: Padre, Hijo y Espíritu Santo. La cábala hebraica habla de que Tercho Maivina, Brahma, Vishnu y Shiva, Osiris y Sisiablo. O sea, lo podemos encontrar en distintas culturas, civilizaciones y religiones, la triada como creadora. Y básicamente dentro de esa creación, una particularidad importante es la del Padre, que es el principio, el origen, y tiene mucha relación con el sonido, porque el sonido de alguna manera determina la inteligencia de todo lo creado. Como decíamos hoy, cada cosa que existe en el universo tiene una nota determinante, una nota clave. Incluso nosotros tenemos una nota particular. Siguiendo un poquito con lo que hablamos y tiene relación con lo que veníamos diciendo recién, dice: toda palabra tiene un valor externo y un valor interno. El poder no está supeditado solo en la forma a la misma, sino también en el sentimiento y la intención que se pone a pronunciarlo, lo que le aportará ese poder mágico. Nuestros antepasados conocían el poder de la voz humana y de su sonido y vibración. Cuando hablamos de sonido, la palabra, el verbo, es uno de los aspectos fundamentales, ¿sí? Por eso decíamos que en el principio era Dios y Dios a través del verbo creaba todo. Lo dicen todos los libros sagrados, no solamente la Biblia. Y esa palabra en nosotros tiene un sentido, ¿no es cierto? Tiene una fuerza, una expresión, que también tiene su contraparte de acuerdo al sentido que nosotros le ponemos, ¿sí? Si nosotros ponemos con nuestro verbo, con nuestra palabra, podemos hacer mucho bien a alguien, dando una palabra de aliento, una palabra de apoyo, pero también podemos hacer mucho daño, ¿sí? Entonces tenemos que ver también de qué manera influye el sonido, no solamente desde el punto de vista de vibración, de movimiento, sino también de la intención, de la carga que tiene eso. ¿Sí? Pero vamos a ver un poquito ahora, después vamos a ya entrar en el aspecto de cómo manejar ese aspecto de la intención y del verbo, justamente desde el punto de vista de ayudarnos a través de ese sonido. Pero vamos a ver ahora un poquito cómo el sonido influye sobre la materia, como vibración, como fuerza, como energía. Cuando uno habla de materia, hay que entender que la materia y la energía es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque ya esto es un descubrimiento no solamente no es que algo que lo descubrimos nosotros, ya Einstein con sus teoría de la relatividad llegó a esa conclusión, porque podríamos decir que materia es energía densa y la energía es materia sutilizada. Es decir, toda la creación tiene de alguna manera distintas vibraciones, ¿sí? Nosotros, para hacer un ejemplo a lo mejor burdo, pero para que nos podamos ubicar,
el agua en los distintos estados, sólido, líquido y gaseoso. Sigue siendo agua, pero está en distintos estados. Lo mismo todo en la creación, es energía, pero una energía, por ejemplo, como decíamos, esa silla es energía, pero una energía condensada, una energía con otra vibración. Y es distinto una energía, por ejemplo, desde el punto de vista de un estado emocional en nosotros, de un estado psicológico, que es energía, es una fuerza, es una energía, es una vibración, pero en otro estado. Por eso ese monocordio que estaba, ese instrumento que estaba dibujado al principio, donde decíamos que distintos sonidos se pueden derivar desde el cielo a la parte más densa, que podríamos llamarlo los infiernos. Aunque tenemos que entender que nosotros, como decía Matías ayer en la conferencia del simbolismo de los sueños, esos infiernos, si bien tenemos una concepción que cuando nos habla de infierno vemos, de acuerdo a nuestra cultura, a nuestro conocimiento, nos imaginamos lugares densos, ¿no es cierto?, donde nos estamos quemando. En realidad, los infiernos dentro de nosotros son estados de conciencia. Cuando uno está en un estado negativo, denso, emocionalmente desequilibrado, está en los infiernos. Es una densidad que existe en nosotros, ¿sí? Entonces, vamos a ver cómo esa vibración o ese sonido, hablemos desde el punto de vista de la vibración, del movimiento, influye sobre la materia o sobre la energía. Eso se han hecho estudios y se llama simática. Dice, la simática es el estudio de las formas de onda y ellos nos demuestran que el sonido geometriza en el espacio, es decir, el sonido. Eso está ampliamente demostrado, ya que muchos científicos han estudiado y han trabajado sobre esos aspectos de la simática. Cómo a través del sonido se van a crear cosas, distintas formas, le dan movimiento, le dan determinado tipo de formas a la materia. Y les voy a mostrar un pequeño video en el cual vamos a ver una experiencia real. Vamos a escuchar unos muchachos que hacen música y al mismo tiempo han experimentado con eso. The film we are about to see has no characters. If you experiment in your imagination, it is a film which will describe to you the effect of cymatic frequencies.
Eso que veían es un experimento, ¿no es cierto?, de cómo el sonido influye directamente sobre los elementos. Básicamente ahí, sobre una plancha de metal, poniéndole sal, ¿no es cierto?, cómo eso se puede formar figuras geométricas. Es decir, el sonido directamente influye formando figuras geométricas sobre la materia, sobre esa materia en este caso. Este científico japonés, Masaru Emoto, no me salía nunca el nombre, ha hecho otras experiencias muy interesantes relacionadas con los cristales de agua. Ahí vemos, por ejemplo, que esos cristales de agua, sometidos a distintos tipos de sonidos, como por ejemplo la sinfonía de Mozart, cristaliza o tiene una determinada forma. Imagine de John Lennon, la palabra amor. El agua del lago Fujiwara es un lago muy contaminado, y él, ha hecho experiencias donde ponía a mucha gente a rezar o a orar en un agua, ¿no es cierto?, en el agua esa, y después rescató, por ejemplo, cómo cambia la figura geométrica. Ustedes lo ven arriba, ven abajo, ¿no es cierto?, después de esas personas hicieron esa actividad de rezar o orar en el agua, ¿no es cierto? ¿Cómo? Palabras como, por ejemplo, tú me molestas, ¿qué tipo de figura cristaliza en el agua? O gracias, o paz. Como eso hay muchas experiencias, muchos experimentos. Quizás Masaru Emoto fue uno de los precursores en analizar estos aspectos relacionados con el sonido, distintos tipos de sonidos y palabras. Cristalizan en esos cristales de agua determinadas formas geométricas. Si nos podemos dar cuenta entonces que verdaderamente el sonido influye sobre la materia. Si ese sonido influye sobre la materia, también influye en nosotros. Nosotros somos materia. Nosotros somos un 70 o 80% agua. ¿Sí? Ustedes imagínense, entonces, si como dice así, a través de esa experiencia, alguien que nos habla de amor, de felicidad, de armonía, de paz, ¿de qué manera influye eso en nuestra parte material, digamos así, desde el punto de vista del agua? ¿Y cómo influye en nosotros cuando alguien nos tira, como se dice, malas ondas, ¿no?, o malas vibraciones a través, no solamente del verbo, sino también de la intención que teníamos, como decíamos hoy, ¿no? Entonces, esto nos lleva a entender que verdaderamente estamos en un mundo que estamos influenciados por muchas fuerzas, y las fuerzas del sonido son una de las que quizás mucho influyen en cada uno de nosotros. ¿Y cómo nosotros podemos utilizar esas fuerzas, esas energías, esas vibraciones, esa inteligencia que tiene el sonido per se en ayudarnos a nosotros y ayudar también a nuestro entorno? Ya vamos a hablar más adelante de algo que los antiguos pueblos orientales denominaban mantras. ¿Han oído hablar? ¿Han oído escuchar? Bueno, es una forma justamente de cómo nosotros podemos utilizar ese verbo para influenciarnos y nosotros y también esa influencia hacia afuera. Teniendo en cuenta de esta influencia del sonido, dice, si el sonido puede cambiar las sustancias, puede alterar nuestro paisaje interior, puesto que los patrones de vibración son ubicuos en su naturaleza, ¿qué papel juega creando y sosteniendo las células de nuestro propio cuerpo? ¿Cómo los patrones vibratorios de un cuerpo enfermo difieren de los patrones que el cuerpo emana cuando es saludable? Y podemos darle vuelta a las vibraciones enfermas y volverlas saludables. De hecho, se han hecho experiencias y experimentos, y este es un músico y acupunturista, Fabien Maman, en el cual demostró a través de sus experiencias
que las células cancerígenas eran incapaces de soportar una acumulación progresiva de frecuencias vibratorias y explotaban. O sea que, verdaderamente, el sonido puede hacer cosas maravillosas en nosotros. Por eso el hecho de la musicoterapia, la biomúsica, es una ciencia que hoy incluso se estudia en las universidades, ¿sí? Porque tiene un componente muy importante para poder nosotros verdaderamente mejorar muchos aspectos de nuestra calidad de vida cuando lo podemos utilizar correctamente. Pero también nos puede hacer mucho daño, ¿sí? Por lo que decíamos hoy. Ahí es donde nosotros vamos a tratar de entrar entonces a ver aspectos relacionados a lo que es la musicoterapia. Obviamente la musicoterapia tiene que ver con la terapia utilizando la música, ¿no? Y como dice allí, si miramos a nuestro alrededor nos podemos dar cuenta que la música es parte de la naturaleza y de los seres humanos. Los componentes básicos de la música, como ritmo, melodía y armonía, son los mismos que componen nuestro organismo. El ritmo cardíaco, la sincronización rítmica al caminar, las melodías y volumen de nuestras voces al hablar, etc. Cada nota musical contiene cualidades físicas específicas que se interpretan de manera matemática. Es decir, ese es un principio de la musicoterapia. Cuando nosotros hablamos de musicoterapia, no necesariamente tenemos que ser muy conocedores de música. Algunos aspectos básicos de la música nos pueden ayudar a nosotros a incursionar en este mundo maravilloso de poder utilizar el sonido o la música, para la redundancia, como terapia para ayudarnos a nosotros y poder quizás ayudar a los demás. Cuando nosotros hablamos de la parte básica de la musicoterapia, o de la música en sí, tenemos tres aspectos, que son ritmo, melodía y armonía. Siempre encontramos, miren esto, porque después lo vamos a ir analizando, siempre encontramos tres fuerzas. Hablábamos al principio de que la creación o la triada estaba presente en todos los orígenes o principios, incluso en la música. Tres fuerzas que la caracterizan y la conforman: melodía, armonía y ritmo. Allí también está presente esa triada de la creación. Los antiguos pueblos orientales hablaban de la ley del tres y la denominaban el triad masicano. Era una ley que creaba, justamente por esas tres fuerzas que se necesita para la creación, como decíamos hoy: una fuerza positiva, una fuerza negativa y una fuerza neutra. Para crear una vida física se necesita de un hombre, de una mujer, y esa tercera fuerza que concilia a los dos, esa fuerza conciliadora que los une a los dos para que exista una creación, un bebé. En la naturaleza siempre existe esa triada como principio creador de lo positivo y de lo negativo. Siempre necesita esa triada creadora. Esto es importante conocerlo porque nos va a llevar también a entender y comprender que nuestras creaciones, nuestras posibilidades de desarrollar, de crear en nuestra vida, tienen básicamente esa concepción de esas tres fuerzas necesarias. Y también llamaban los antiguos pueblos orientales a esa ley de tres que le denominaban Yamasicano, acompañada de otra ley que le llamaban Heptaparashinó, que era la ley del 7. Y la ley del 7 tiene que ver con las octavas. Nosotros conocemos en la naturaleza un sinnúmero de aspectos relacionados a la ley del 7. Las 7 notas musicales, los 7 días de la semana, los 7 colores fundamentales. Es decir, el 7 se repite constantemente, porque el 7 denota orden. El 3 crea y el 7 ordena. Quienes conocen de numerología y han incursionado en esos temas, saben perfectamente que esos dos números son números particularmente muy importantes dentro de toda la creación. Y no podría estar ajeno a todo lo relacionado a la música. Pero hablando básicamente de lo que es musicoterapia, vemos un poco cómo esa etiología de la musicoterapia nos determina o nos lleva a entender cómo la música ha estado presente en todos los tiempos y en todas las culturas y civilizaciones.
los antiguos pueblos de Egipto, de Grecia, de la Media, el Renacimiento, y ya en el siglo XX, es decir, donde ese crecimiento en Occidente, dice ahí, desarrolló de la musicoterapia en centros educativos, sociales y hospitalarios. Como decíamos hoy, es decir, ya se da como una materia, una carrera en universidades. Porque verdaderamente tiene un componente muy importante para ayudarnos en nuestra calidad de vida. Pero ya los antiguos, como los antiguos pueblos, ¿no es cierto? Es decir, sabían de ese precioso posibilidad de trabajar con los sonidos, con la música. De hecho, en los primeros tiempos, en las primeras humanidades, los primeros hombres, la forma de comunicarse es a través del sonido. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, yo puedo algo muy rápido, no sé. Vamos a ver algunos qué producen la música o cómo nos puede ayudar la música en nosotros en distintos aspectos. Efectos bioquímicos. La música puede actuar en nuestro organismo como un estímulo que provoca la secreción de distintas hormonas. Obviamente, si la música influye, pues el sonido influye sobre nosotros en la parte física, uno de los aspectos maravillosos de nuestro cuerpo humano es el sistema endocrino, ya que está compuesto por distintas glándulas que secretan distintas hormonas en nuestro metabolismo y que es la que verdaderamente mantiene nuestro cuerpo físico con vida. ¿Sí? Sabemos de los problemas que causan distintas glándulas cuando no producen las hormonas que tienen que producir o cuando esas hormonas están en demasía. ¿Sí? La tiroides, paratiroides, bueno, todo un montón de... No vamos a entrar en medicina ahora, pero sabemos que ese sonido o esa música, determinado tipo de música, puede influir en forma positiva o en forma negativa en nuestro organismo físico, desde el punto de vista de efectos bioquímicos. Efectos fisiológicos. La música puede provocar en nuestro organismo estímulos capaces de activar no solo reacciones internas, sino también externas. ¿Sí? Es decir, estados de armonía, desarmonía, estados emocionales negativos, psicológicamente hablando, influyen también en nosotros. Es decir, en nuestros aspectos externos, ¿sí? En nuestros comportamientos, en nuestras formas de actuar, de pensar y de sentir. ¿Sí? Esa música influye desde este punto de vista. Efectos psicológicos. Actúa en nuestra psiquis y puede producir efectos sedantes como estimulantes y deprimentes. ¿Sí? Depende del tipo de música, nuestros estados. También es la forma en que actúa en nosotros desde el punto de vista psicológico. Podemos ver que, por ejemplo, un recital de música, ¿sí? Como la gente, justamente a través de esa entropía que hace que se pongan uno con el otro, se interrelacionan de tal manera a través de la música que pueden lograr estados alterados de conciencia, incluso a través de la música, a través de compenetrarse con esa música, y ahí es la influencia que recibe desde el punto de vista psicológico. Efectos sociales, justamente relacionados a ese estado psicológico, ese fenómeno sociológico en el cual determinado tipo de música o grupos musicales pueden llegar a lo que decíamos hoy, promoviendo estados de socialización, de armonía, de encuentros, pero también de estados negativos, ¿no es cierto?, en la persona. Y por último, uno de los efectos también interesantes es los efectos religiosos, y esto se encuentra relacionado con el estado espiritual que cada sujeto le atribuye a la música o sonido. Sabemos que uno de los aspectos relacionados a esto tiene que ver con la oración. Cada religión, cada civilización o cultura que desarrolló ese aspecto espiritual tenía su oración, su forma de comunicarse con las divinidades, y esa es la forma en que el sonido estaba reflejando también un estado espiritual en cada persona a través de esa utilización, de esa oración, de esa manifestación a través, por ejemplo, de una música también.
Acá es donde vamos a tratar de analizar o de entrar justamente a desarrollar cómo ese sonido influye en nosotros específicamente. Nosotros somos personas que tenemos, la humanidad o el ser humano tiene 3 cerebros, se dice. Porque somos personas que estamos en esta tercera dimensión, gravitamos en una tercera dimensión. Un cerebro, o el primer cerebro, como dice allí, está encerrado en la caja craneana, es el cerebro pensante, y tiene relación directa con la armonía dentro de la música. La armonía se percibe a nivel superior del cerebro, entra al juego del intelecto, corteza cerebral, decodificando el lenguaje hablado, abstracción, asociación y planificación. En la apreciación influye la cultura de cada uno. El segundo cerebro tiene que ver con la columna espinal, ya lo vamos a poner, y el tercer cerebro tiene que ver con un montón de sistemas nerviosos que se encuentran en nuestro organismo, que no tienen un lugar específico. ¿Por qué ser 3 cerebros? Porque básicamente nosotros, como decíamos, somos seres tricerebrados porque pertenecemos a una tercera dimensión. Cuando hablamos de tercera dimensión estamos hablando de lo que nos permite conocer o interpretar nuestros sentidos. Porque también hablábamos ayer, Matías hablaba cuando hablábamos de los mundos de los sueños, que no solamente existe esta tercera dimensión y existe este cuerpo físico, sino que en cada uno de nosotros existe un mundo interior, unas llamadas dimensiones paralelas, unas dimensiones internas donde también tenemos una existencia real. Tal es así que nosotros teníamos, y ayer lo hablaban, un cuerpo energético, otro cuerpo denominado cuerpo astral, que es el cuerpo del mundo de los sueños, de las experiencias oníricas, y también otros cuerpos internos, siempre relacionándonos a esa ley del 3 y del 7, como consecuencia, para decir que nosotros somos parte de la creación, tenemos 7 cuerpos. Un cuerpo físico, un cuerpo vital, un cuerpo astral, un cuerpo mental y 3 cuerpos superiores que pertenecen a la parte espiritual. Somos séptuple en nuestra constitución. Es decir, lo que nosotros, donde gravitamos nosotros desde el punto de vista físico, con este cuerpo físico, pertenece a lo que es la tercera dimensión. ¿Qué es lo que captan nuestros sentidos físicos? La vista, el oído, el tacto, captan la tercera dimensión. Mas ese mundo interno, esas dimensiones ocultas o paralelas, ocultan nuestros sentidos físicos, pero están presentes interrelacionados con este cuerpo físico. No es que esas dimensiones están allá arriba, son parte de esta existencia real en cada uno de nosotros. Entonces, esos 3 cerebros, de alguna manera, manejan un septenario, 7 aspectos de nosotros que los orientales denominaban chakras. Han oído hablar de los chakras, vórtices, sus centros magnéticos que existen en nosotros, que no están en la parte física, pero sí están en la parte interna. Y esos chakras tienen relación directa en nosotros con nuestras glándulas. Por eso, cuando nosotros estamos sometidos a determinado tipo de música o sonido, ese sonido influye no solamente desde el punto de vista físico, sino interno, energéticamente, directamente en esos centros magnéticos, en esos vórtices, que son 7 principales, pero existen muchos en nosotros. También es estudiado esto a través de las distintas experiencias, por ejemplo, como personajes que han utilizado la acupuntura o la acupuntura, que manejan esas energías que recorren todo nuestro cuerpo y nos permiten verdaderamente modificar muchos aspectos de nuestra vida, de nuestra parte vital, incluso también a veces desde el punto de vista emocional o psicológico. Entonces, vamos viendo cómo el sonido o la música tiene una expresión directa desde muchos puntos de vista en nosotros. No solamente desde el punto de vista que influye sobre la materia gruesa, digamos así, como es nuestra parte física, sino en esos cuerpos energéticos o internos. Y decíamos que esos cuerpos internos
que no lo vamos a desarrollar ahora, pero vamos a darle una idea como para ver dónde lo vamos a apuntar en ese trabajo sobre nosotros a través de la música o del sonido. A lo largo del curso se van viendo más en profundidad todos estos temas que estamos desarrollando ahora. Decíamos un cuerpo físico que pertenece a esta tercera dimensión, un cuerpo vital, también denominado aura, que pertenece a la cuarta dimensión, un cuerpo astral, también denominado cuerpo de los deseos o cuerpo emocional, que pertenece a una quinta dimensión, cuerpo mental, que también pertenece a una quinta dimensión, y otros 3 cuerpos superiores, digamos así, o espirituales, en el cual se encuentran lo que nosotros denominamos el alma y el espíritu, ¿sí? Lo que normalmente las religiones hablan del alma y del espíritu. Ustedes podrán decir, bueno, pero ¿cómo sé? Porque a veces es difícil de entender cuando uno no tiene un concepto de algo concreto y real. El cuerpo físico lo conocemos, lo podemos tocar, sabemos, vemos cómo se desarrolla, cómo se mueve, cómo es. Pero esos cuerpos internos a veces no tenemos una forma de llegar a comprender su existencia. Ya el cuerpo vital, el cuerpo energético denominado también aura, ya hay los científicos, incluso a través de la famosa cámara Kirlian, ha llegado a fotografiar la energía que nos envuelve cada uno de nosotros. Ese cuerpo vital, el cuerpo, el aura, de alguna manera tiene una trascendencia importante en lo que es la vida en nosotros. El cuerpo energético, que es el origen de la vida, e incluso el principio en donde se suceden nuestras enfermedades. Como es el asiento de la vida, es el asiento de todas nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades comienzan por un origen de desequilibrio energético en el cuerpo vital y se traducen posteriormente en algún órgano de nuestro cuerpo físico. Por eso es muy importante o es muy utilizado las distintas técnicas o prácticas de terapias que se utilizan para influir directamente en la parte energética. Acupuntura, acupuntura, musicoterapia. Y un montón de técnicas que no solamente usan el sonido, sino que usan otras formas de llegar a la parte energética del ser humano, de nuestro cuerpo, de nuestros cuerpos. ¿Sí? El cuerpo vital es el asiento de la vida de nosotros. Después, obviamente, tenemos esos otros cuerpos que están en la quinta, en la sexta dimensión o en la séptima dimensión, que tienen que ver con aspectos más profundos o más espirituales que nosotros. Había un ejemplo muy claro que por ahí siempre lo hacemos para poder entender lo de las dimensiones. Decíamos que existen 7 dimensiones en la naturaleza. Una dimensión, imagínense ustedes, es una raya, un punto que se desplaza en el espacio, mejor dicho, es una dimensión, que forma una rayita. Si esa rayita la movemos en el espacio, forma lo que es un plano, ¿sí? Esas son 2 dimensiones, largo y ancho. Si nosotros movemos un plano en el espacio, forma una figura geométrica que es un cubo, ¿sí? Largo, alto y ancho. Eso es lo que de donde nosotros podemos presenciar lo que es la tercera dimensión. Pero imagínense ustedes, o traten de imaginarse desplazar un cubo en el espacio. Se nos complica la idea. Porque hasta ahí vamos bien, desplazamos un plano en el espacio, formamos un cubo, ya es una concepción real de lo que nosotros podemos percibir. Pero ya desplazar un cubo en el espacio se nos complica. ¿Por qué? Porque nuestros sentidos físicos captan solamente la tercera dimensión. Pero como tantas cosas que existen y que nosotros no las podemos ni ver, ni tocar, ni oír, existen esas dimensiones y tenemos presencia real. Entonces, todas esas influencias que nosotros recibimos a través del sonido, del verbo, que influyen e impactan desde el punto de vista energético, tienen su influencia directa no solamente en el físico, que ya lo vimos a través de la experiencia de la cimática, como el sonido cristaliza, sino también en esa parte energética de cada uno. Segundo cerebro corresponde concretamente a la espina dorsal, con su médula central y todos sus ramos nerviosos en el centro del movimiento, el ritmo. ¿Sí? El ritmo, de alguna manera, en una composición musical, marca ese movimiento. ¿Sí? Eso es el ritmo. Ritmo, armonía y melodía son 3 componentes de la música.
La armonía es esa parte que de alguna manera complementa un tema musical. La melodía acompaña al ritmo, son notas que se dan constantemente una detrás de otra. Y la armonía es la que arma. ¿Sí? De esa manera, se compone lo que es ese aspecto musical y cómo influye, ¿no es cierto? El ritmo es un elemento premusical relacionado con el actuar y el movimiento. El tercer cerebro, como decíamos hoy, no reside en un lugar definido ni tampoco es un órgano determinado. Realmente el tercer cerebro está constituido por los plexos nerviosos, simpáticos y en general por todos los centros nerviosos específicos del organismo humano. Es el centro emocional y tiene que ver con las melodías. Melodía la asociamos al sentimiento. En esta zona del cerebro se establecen las relaciones emocionales, las emociones que evocan ciertas melodías fluctúan entre diferentes sentimientos. Los tres cerebros tienen que ver con el cerebro pensante, el cerebro emocional y el cerebro motor. Son tres aspectos que gravitan básicamente en nosotros como el desarrollo de un ser humano. Miren, aquí hay algo interesante con relación a los tres cerebros. Hoy por hoy, la mayoría de la educación que se recibe en estos tiempos apunta al cerebro intelectual. ¿Sí? Mucha información a nivel intelectual. Pero nos olvidamos que nosotros somos una persona que tenemos tres cerebros. Los antiguos griegos educaban los tres cerebros. El intelectual mediante el precepto, la información intelectual. El emocional mediante la música. Y el motor a través de la danza, del movimiento. Entonces nuestra educación tiene que ir apuntando a los tres cerebros. La educación real que nosotros tendríamos que utilizar es ayudar, se está utilizando. De hecho hay un cierto cambio en la forma de educar. A través de llegar no solamente a la parte intelectual, sino también llegar a la parte motora y también a la parte emocional. Porque es lo importante. Entonces complementamos una educación que nos lleva a formar personas que saben gravitar en esos tres aspectos. Como decíamos, ese triple control nervioso controla el centenario glandular. Los chakras o centros magnéticos del hombre es un trío de cuerpo, alma y espíritu. El alma está vestida con un traje maravilloso, el cuerpo astral, que decíamos hoy, y el astral es un doble organismo dotado de maravillosos sentidos internos. Ahí está la famosa figura de los 7 chakras fundamentales y principales. ¿Cómo esos chakras gravitan? No están en la parte física, están en lo que es el cuerpo astral, en la quinta dimensión. Y de hecho, a través de la famosa utilización de los mantras, que ya vamos a ver si tenemos tiempo, nos van a ayudar a desarrollar aspectos muy importantes de nuestra como seres humanos, digamos así. No nos olvidemos que todos los libros sagrados hablan que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Lejos estamos hoy por hoy de este hombre, de esta mujer, de estos tiempos, de ser dioses. Pero en realidad fuimos creados con esa particularidad. Y dentro de nosotros, en ese mundo interno, en esos tantos cuerpos que no sabemos, ni nunca lo hemos experimentado, ni nunca lo hemos trabajado para conocernos verdaderamente, están ocultas muchas potencialidades. Y muchas de esas potencialidades tienen que ver con el desarrollo de esos chakras. Dice que el hombre no solamente tenía 5 sentidos, tenía 12 sentidos. Los 5 que nosotros conocemos, más tenía clarividencia, clariaudiencia, telepatía, recordaba sus vidas pasadas, salía conscientemente en la trama, hablaba de telepatía, y tenía el desarrollo de la polividencia, y no sé qué otro me estoy olvidando, la intuición, uno fundamental. La intuición que todavía algunos tenemos, o algunas personas tienen, ese aspecto de las
corazonadas. Pero como nosotros está como perdido eso, como olvidado, surgen las corazonadas pero no le damos la importancia y resulta que cometemos errores como los venimos cometiendo una y otra vez en la vida. ¿No? Sucede eso, lamentablemente. Pero todas esas cosas están en nosotros adentro, por eso hablábamos al principio del conocimiento. Cuando uno lo empieza a practicar, nos saca de la ignorancia. Uno dice, bueno, ignorancia, ¿qué forma despectiva? No, es que ignorancia es ausencia de conocimiento. Nosotros no conocemos, por eso no llegamos a poder desarrollar todo eso. Y el conocimiento nos lleva a encontrar un camino hacia salir de esa ignorancia y poder desarrollar esas potencialidades como las cuales nosotros estamos hablando. Y esos sentidos ocultos tienen que ver con esos chakras, son 7. Que ya vamos a ver, no creo que hagamos tiempo hoy, pero bueno, en el curso se ve cómo se trabaja sobre esos aspectos. Decíamos que, y hoy lo hablábamos al principio, la nota clave. Cada flor, cada montaña, cada río tiene su nota particular. El conjunto de todas las notas claves del infinito forma la orquesta inefable de los espacios estrellados. Las 7 vocales de la naturaleza, I, E, O, U, A, N, S, resuenan en toda la creación. La corriente del sonido rige la evolución. Las 7 vocales, esas, de alguna manera, son mantras que influyen directamente sobre cada uno de esos chakras de los cuales hablamos. Y dice abajo, la corriente del sonido rige la evolución. Aquellos que conocen algo de música saben de las octavas, las notas musicales. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Todo lo que nosotros emprendemos en la vida, no desde el punto de vista de un conocimiento, sino de lo que sea, está regido por la corriente del sonido. Todo. La ley del 3 y la ley del 7. Creación y orden o avance dentro de esa creación. Entonces, fíjense, nosotros emprendemos algo en nuestra vida, un curso, comenzamos con la nota do, ¿sí? O sea, tenemos que hacer un esfuerzo, de la do pasa a la re, tenemos que hacer un esfuerzo para saltar de una nota a la otra, ¿sí? Es como cuando nosotros comenzamos a caminar, tenemos que hacer un primer esfuerzo, tenemos que dar el otro paso. Do, re. Resulta que para aquellos que saben de música, entre mi y fa no hay un sostenido. Entre do y re hay un sostenido, hay un paso intermedio, ¿sí? ¿Quién sabe música? Entre do, yo más o menos, entre do, no importa, somos do más o menos, ¿viste? Que somos medio. Do y re hay un sostenido, hay un tono, un semitono. Entre re, do y re, entre re y mi hay otro semitono, pero entre mi y fa no. Entonces imagínense ustedes que emprenden algo de do a re, un esfuerzo, pero tiene un escalón, un intermedio, ¿sí? De re a mi otro escalón, pero de mi a fa tenemos que dar un paso más alto. Entonces todo lo que emprendemos nosotros en la vida está dado por la corriente del sonido. Muchas cosas las empezamos y en algún momento nos quedamos. Si nosotros en un momento nos quedamos y nos damos un impulso más, una fuerza más, volvemos atrás. Esto que nos sirva en todas las cosas de la vida. Va a haber momentos cuando emprendemos algo que nosotros tenemos que poner un mayor esfuerzo para poder seguir. Después se normaliza y empieza otra vez. Fa, el sostenido, sol, el sostenido, la, y después otra vez. Porque no hay sostenido entre la y si. Entre sí, do. Entre sí, do. Bueno, ahí no hay sostenido. Entonces, hay otro esfuerzo. Y después, si pasamos eso, vamos a otra octava, porque ya pasamos a un do con otra octava. ¿Sí? Entonces, fíjense, esto que nos tiene que servir porque, como dice ahí, la corriente del sonido rige la evolución en todo sentido, en toda la existencia, en todo. Y sobre todo las cosas que nosotros podemos aprovechar para... podemos aprovechar esto para lograr saber que las cosas que emprendamos en la vida en algún momento se nos van a trabar o se nos van a poner más dificultades, con más dificultades, donde tenemos que poner un mayor esfuerzo. Porque tenemos que pegar un salto más alto, no tenemos calor. ¿Sí?
La ciencia de los mantras. Vamos a entrar un poquito a analizar estos aspectos. Dice, en términos sánscritos, mantra significa liberador de la mente. Está formado por maná, mente, y trayate, o liberación. Un poco el significado, ¿cierto? La combinación fonética hecha con sabiduría produce los mantras. Un mantra es una sabia combinación de las letras cuyos sonidos determinan efectos espirituales, anímicos y también físicos. Los mantras pertenecen al dominio de lo sagrado, constituyen el lenguaje divino y su eficacia es perfecta siempre y cuando sean pronunciadas correctamente. Los mantras obviamente tienen un principio en esas civilizaciones y culturas, sobre todo en la parte oriental, ¿no? Es decir, si bien también en nuestros antiguos pueblos o civilizaciones americanas, los mayas, los aztecas o nuestros pueblos aborígenes, también sabían de la importancia que tenía la utilización de esos mantras, que, como dice allí, no solamente tiene que ver con distintas sílabas o palabras, sino a veces oraciones o frases ya hechas que tienen una influencia directa en cada uno de nosotros y en todo el medio ambiente, ¿cierto? El efecto de los mantras. Aquí intervienen simultáneamente mecanismos corporales, el funcionamiento del músculo, del diafragma, del cuello, base de la lengua, mecanismos respiratorios, uso del aire, y mecanismos sonoros, producción armónica, amplificación del sonido, el resonante del cuerpo. El canto interno de los mantras crea una vibración favorable en el sistema límbico del cerebro. Este es afectado por la repetición mental del sonido solamente interno. Los mantras fluyen en forma de onda a través del cuerpo, haciendo vibrar las glándulas endócrinas, así las vibraciones de la mente y el cuerpo son sincronizados por los mantras. Un poco la forma en que actúan esos mantras. Sí, perdón, yo tengo visión baja. No, está bien. ¿Podrías repetir la versión de los mantras? Lo que leíamos recién. Lo último que dijiste. Bueno, pero leo nuevamente todo, ¿sí? Aquí intervienen simultáneamente mecanismos corporales, funcionamiento del músculo, del diafragma, del cuello, base de la lengua, mecanismos respiratorios, uso del aire, mecanismos sonoros, producción de armónicos, amplificación del sonido, los resonadores del cuerpo. Te habla un poquito de cómo la utilización. Es el efecto del mantra, de un mantra. Exactamente. Y cómo tenemos que utilizarlo, ¿no es cierto? Porque el mantra tiene que ver en la forma que se utiliza, la forma correcta de decirlo, ¿sí? Es decir, la resonancia que tiene que tener. Si bien el efecto, a veces uno habla de mantra, a ver, por ejemplo, hablamos de las 7 vocales principales y les voy a dar una idea cómo la vocal I influye directamente sobre un chakra que se encuentra en nuestro entrecejo, que es el famoso chakra que tiene relación con la glándula pituitaria, ¿sí? Es el famoso chakra que nos ayudaría a nosotros a desarrollar una facultad como la clarividencia, ¿sí? La clarividencia es la posibilidad de ver más allá de lo que ven nuestros ojos físicos, ¿sí? Es ver en esas dimensiones de las cuales hoy hablábamos que no las podemos ver con nuestro sentido físico. Ese mantra se vocaliza de la siguiente manera. Donde uno lleva la atención ahí. Entonces, la vocalización tiene que ser de una manera tal que todo ese aire que nosotros hemos tomado tiene que salir de nosotros y obviamente hay una particularidad muy importante en cada práctica. Está compuesta de 2 aspectos fundamentales, que es la voluntad y la imaginación unidas en vibrante armonía. Es decir, siempre esa dualidad, esas 2 fuerzas, positiva y negativa, para crear. Nosotros tenemos que imaginar no es pensar, sino es ver, ¿no es cierto? Sentir la vibración allí. Yo la hice con los ojos abiertos, pero con los ojos cerrados, porque nosotros estamos tratando de llevar una vibración a una parte interna, ¿sí? Entonces siente uno la vibración ahí y eso va a hacer que ese chakra no va a despertar, pero va a empezar a vibrar por la influencia de ese sonido que es ese mantra. Ahí es donde dice que uno tiene que tener, es decir, eso dice ahí que influye directamente sobre el músculo, en la parte física del cuello, la base de la lengua, o sea, eso es lo que, cómo sale, ¿no es cierto?, ese aire, esa vibración que le vamos dando al mantra, y cómo, es decir,
habla un poco allí de la amplificación del sonido de los resonadores del cuerpo. Es decir, nuestro cuerpo tiene una forma de vibrar o de resonar, tiene como un parlante, ¿no es cierto? Tiene una vibración determinada. Dice, el canto interno de los mantras crea una vibración favorable al sistema límbico del cerebro. Este es afectado por la repetición mental de sonidos solamente internos. Los mantras fluyen en forma de ondas a través del cuerpo, haciendo vibrar las glándulas endócrinas, así las vibraciones de la mente y el cuerpo son sincronizados por el mantra. Es decir, el mantra produce todo una armonía, no solamente en la parte, en este caso, que dirigíamos la atención al chakra de la glándula pituitaria, al chakra del entrecejo, sino en todo el cuerpo, ¿sí? Y obviamente cada mantra de alguna manera logra equilibrarnos, armonizarnos, ¿sí? Porque buscamos, lo que nosotros necesitamos es buscar una armonía, un equilibrio, volver a ser ese hombre verdadero que fue creado de imagen y semejanza de Dios. Difícil, pero no imposible, porque todo es paso a paso, ¿sí? Entonces todo empieza por un primer paso, y ese primer paso es que nosotros tenemos que dar decididos a hacer cambios en nuestra vida, aunque más no sea pequeños cambios, que nos permitan cambiar pequeñas cosas de nuestra vida, para tener una posibilidad de desarrollar mejor calidad de vida, a no cometer tantos errores. Y si los hemos cometido, ya está, porque quedaron en el pasado. No nos olvidemos que nuestra vida está compuesta del pasado, del presente y del futuro. El pasado ya fue, no podemos cambiar nada. El futuro está por venir. Lo único que tenemos nosotros, y hay un dicho de una frase que dice carpe diem, vive el momento. Exactamente. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y cuesta. Porque estamos muy distraídos, muy desubicados, muy en desarmonía, muy con esa música que, o por eso, hablando de una pieza musical, no somos una pieza musical que está en una, no tiene ni armonía ni melodía, por ahí tiene ritmo, pero no tiene melodía ni armonía, ¿cierto? Estamos con una disonancia muy grande, ¿sí? Por eso nos enfermamos. Por eso nos enfermamos, exactamente. Tipos de mantra y utilizaciones. Existen mantras para la sanación del cuerpo físico o de algún órgano en particular, existen otros que favorecen el desarrollo espiritual, ayudándonos a crear una energía positiva y superior. Encontramos mantras que ayudan a desarrollar determinadas facultades internas que también en forma latente, como así también hay otros específicos para quitar nuestra mente y lograr el vacío iluminado. Todas estas cosas relacionadas a los mantras, si van a los cursos, nosotros justamente se profundiza con estos aspectos. No podemos ahora, en un ratito que ya nos queda, desarrollar todo un aspecto muy importante que tiene que ver con el trabajo con la mantralización. Bueno, uno de los mantras más conocidos es el mantra Om. Podríamos decir que es más famoso, el que más fans tiene. En cierto sentido ahí está un poco la explicación, ¿cierto? En cierto sentido todo el universo procede de Om, dice, que es la totalidad de todos los sonidos. Aum, Aum, Om, Amén, todos se expresan el mismo significado, el sagrado origen de todas las cosas. Toda la creación parte de un punto, ese punto se desarrolla, atraviesa la ley del 3 y forma la O, y la vibración resuena, porque la letra M, fíjense que es como una vibración, de alguna manera en todo el mundo, y aparece la M. Un poco, como dice allí, resuena el murmullo, ¿qué dice? El murmullo de las aguas, porque fíjense qué importante. Dice en libros sagrados que en el principio era el verbo estaba con Dios, y dice, después habla que existían, la creación se suscita en las aguas, algo así, no sé las palabras, pero habla de las aguas, ¿sí? Como un principio de la creación, porque ahí resuena. La creación en realidad se basa en las aguas, ¿sí? En donde, fíjense, ¿por qué los científicos buscan en los planetas, cuando hacen una investigación en un planeta fuera de nuestro planeta Tierra, agua? Porque donde hay agua hay vida, ¿sí? Es el principio y el origen de la vida. Tiene muchos simbolismos esto, pero no lo vamos a hablar.
ver ahora algunos temas musicales que los vamos a pasar y qué influencia tienen distintos temas en nosotros. No sé cómo está la... ¿Puedo una pregunta? Amén. Amén es un mantra. Sí, por supuesto, igual que los cantos gregorianos. Usa ritmos de la respiración natural para crear una sensación de espacio amplio y relajado. Es excelente para el estudio y la meditación silenciosos y puede reducir el estrés. También puede ser utilizado para trascender y aliviar el dolor o sufrimiento. Cantos gregorianos. Traten simplemente de sentirlo, porque el trabajo con la musicoterapia es sentirla, pero no sentirla con el intelecto, sino sentirla con todo el cuerpo. Fíjense, como dice allí, sensación de espacio amplio y relajado. Es como para que tengan ustedes una idea y poder utilizarlo, ¿no? Cuando necesiten hacer un momento de relajación, de meditación. Y sobre todo una cosa muy importante, ayudarnos a salir del estrés. Todos estamos estresados. En mayor o menor medida todos estamos estresados. Porque la vida nos lleva a eso. Las obligaciones. Dice que existen dos tipos de estrés, un estrés bueno y un estrés malo. El estrés bueno es el que nos ayuda a nosotros a salir de distintos momentos complicados en nuestra vida. Por ejemplo, como vamos a la calle y viene un auto y ya salimos de ese momento porque nos asustamos. Ahí, ¿qué pasó? Vino un estrés, todo nuestro cuerpo se estresó. Entonces activaron en nosotros muchas glándulas y muchas energías que hicieron que la adrenalina, por ejemplo, un montón de cosas. Eso es estrés. El cortisol, exactamente. Todo eso se activó en ese momento y nos ayudó a salir de esa situación. Pero ¿qué pasa cuando esa situación se prolonga por los estados nerviosos, por los apuros, por todas las cosas? Ese mismo estado de estrés, eso mismo se sucede pero en forma continua. Ya ahí se contamina el organismo. Y ese es el estrés, ese es el estrés malo, es el que nos desequilibra. Entonces, este tipo de música nos puede ayudar a nosotros, aunque sea unos momentos del día, para salir de esos estados de estrés que todos estamos en mayor o menor medida estresados. Vamos a otro tema musical. La música barroca lenta induce una sensación de estabilidad, orden y previsibilidad y seguridad. Genera un ambiente mentalmente estimulante para el estudio o el trabajo. Estabilidad, seguridad y un ambiente bueno para lugares de trabajo, de estudio. Vamos a ver. Bueno, la música clásica, toda, no toda, porque hay que saber diferenciar, a veces con nuestros estados, porque esto es también muy relativo a cómo influye a nuestros estados psicológicos o emocionales en nosotros, ¿no? Porque a veces uno está muy desequilibrado, muy mal emocionalmente y nos ponen una música muy baja o que no
disminuye más, ¿cierto? La música clásica dice tiene calidad, elegancia y transparencia, puede mejorar la concentración, la memoria y la percepción espacial. Vuelvo a reiterar, en la música clásica es bueno saber elegir o buscar, de acuerdo a cada uno, ¿sí? Porque por ahí ponen un Beethoven o un Wagner y los hace saltar la silla, pero a veces necesitamos eso también. La música romántica dice da importancia a la expresión y el sentimiento y suele recurrir a temas de individualismo, nacionalismo o misticismo. Su mejor uso es para favorecer la compasión, la comprensión y el amor. Una música romántica de Tantra. Cada uno sabe mismamente de qué época elegir su música que a veces nos transporta, ¿no?, a esas épocas, a esos momentos. Música impresionista. Se basa en estados anímicos e impresiones del libre fluir y evoca imágenes oníricas. Un cuarto de hora de ensoñación musical seguido por unos cuantos minutos de ejercicio de estiramiento pueden desbloquear los impulsos creativos y conectar con el inconsciente, sobre todo para los recuerdos de los sueños. La música jazz, blues, calypso, reggae y otras formas de música y baile procedentes de la expresión expresiva, herencia africana, pueden elevar el ánimo e inspirar inclusive alegría y tristeza profunda, transmitir ingenio e ironía y afirmar nuestra humanidad común. Bueno, el jazz, todo depende también de nuestros estados de ánimo, por eso dice que tiene la cualidad esa, ¿no? Si uno está melancólico, nos puede ayudar y nos puede levantar, ¿sí? Y volvemos a reiterar, siempre teniendo en cuenta las preferencias que nosotros tengamos en el tipo de música, ¿no? Elegir en eso porque eso es nuevo. La salsa y el merengue, otra forma de música sudamericana, tiene un ritmo alegre y vivo y un movimiento que puede acelerar los ritmos cardíacos y respiratorios y hacernos mover todo el cuerpo. Bueno, en este caso pusimos Celia Cruz, ¿no? Son músicas que nos tienen mucho de ritmo, ¿no? Música folclore o la country pueden estimular un movimiento de leve a moderado, captar las emociones y generar una sensación de bienestar. Todo también, volvemos a reiterar, depende del tipo de gusto que tengamos con la música. Que te gusta el folclore da una sensación de bien, está bien, ¿no? Bueno, la música de rock and roll puede agitar las pasiones, estimular el movimiento activo, aflojar las tensiones, enmascarar el dolor y reducir el efecto de otros sonidos fuertes y desagradables del entorno. También puede producir tensión, disonancia, estrés y dolor corporal cuando no se está en ánimo de divertirse vigorosamente. Bueno, no sé si puse algo puse aire, pero nada muy lento. El break es la parte más lenta, no la parte del
es cierto? Bueno, la música ambiental, la de New Age, es un ritmo que nos ayuda mucho a la relajación, ¿sí? Y por último, la música heavy metal puede excitar el sistema nervioso, favoreciendo un comportamiento y autoexpresión dinámicos, y también puede indicar a otros, sobre todo a los adultos que conviven con sus adolescentes musicalmente agresivos, la profundidad e intensidad del caos interior y la necesidad de liberación de la generación más joven. Bueno, Iron Man. Volvemos a reiterar el hecho de lo justo de la música, pero hay algo relativo, y sobre todo con la música rock, sobre todo la música metálica o el rock muy duro, que de la misma manera que nosotros hablábamos hoy de cómo se geometriza el sonido en la forma a los cristales de agua, esa música rock, de algún tipo de música rock, impactando sobre esa forma, figuras muy desarmónicas y muy desequilibradas, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de cómo afecta, pero no solamente la música de rock, mucho otro tipo de música también puede afectarnos psicológicamente, profesionalmente, ¿sí? Entonces también uno tiene que ser muy científico en esto, porque no hay algo concreto, esto es así. Uno tiene que ser el propio, tener su propia experiencia, la forma de experimentar. Hay algo concreto y claro que son los mantras. Eso sí es fundamental que uno lo pueda utilizar y lo utilice en forma correcta, porque nos puede ayudar muchísimo para nuestra salud, para nuestro bienestar, para desarrollar estados superiores, ¿cierto? Desde el punto de vista espiritual. Pero hay que aprender, porque hay mantras de muchos tipos. Si los invitamos, obviamente, a los cursos, si quieren participar, porque ahí vamos a desarrollar todos esos aspectos. Estamos ya en hora. Hay otra cosa que quería comentarles, que también tiene relación interesante, y es esto. Ustedes seguramente han oído en algún momento hablar de esto, ¿no? Desde el año 1939, toda la afinación de la música se pasó a la frecuencia 440 en lugar de 432, lo cual todos los grupos musicales a partir de allí se empezaron a afinar en 440, lo que ello trajo como consecuencia como un estado de mayor actividad, de vibración, ya que la diferencia de una afinación de 440 a 432 da eso. Dicen, ¿no es cierto? No hemos leído, no hemos investigado, sí hemos escuchado la música, distintas músicas, y llegamos a una conclusión que sí es así, que fue hecho justamente a través de los nazis, ¿no es cierto?, para activar el estado de guerra de la humanidad, ¿sí? Y hasta hoy, es decir, se hacen investigaciones y se ha tratado de bajar, pero siempre todavía la mayoría de las músicas vienen afinadas en 440. Yo les traje un ejemplo de dos temas, un temita musical. Esto es como ver los dos. Esto es 440. Ese reencontrarse con esa música que nos ayude a
Fíjate otro experimento que, a ver, lo puse aquí. Miren, una experiencia. Ahí están 432. Como decíamos, rompe la estructura, la armonía que tiene la figura geométrica. Cómo cambia la figura, ¿no? Es decir, sometido a una vibración o a otra vibración. ¿Qué hay de cierto o de verdadero con esto? Bueno, se han hecho investigaciones y esto está en YouTube, entra en YouTube muchísimo, ¿sí? Pero evidentemente algo hay, o sea, se han hecho experiencias, experimentos y algo hay, ¿sí? Entonces, incluso hay música, si ustedes quieren bajar música, hay música en 432 también ya, porque la música incluso hasta se puede pasar, hay editores de música que tranquilamente toman la música y la pueden editar como Audacity o otros tantos que pueden cambiar. Y es como una diferencia en eso, ¿no es cierto? Como que es más tranquila el 432. Y dicen que la frecuencia 432 es una frecuencia más relacionada a la naturaleza. Por eso es la diferencia, es más armónica. Bueno, eso es un poco lo que nosotros queríamos dejarles como un conocimiento que les pueda servir, ¿no? Ahí están un poco los temas que se van a tratar o que se tocan en los cursos. Ahí están los días y horarios. Este martes ya estaríamos empezando a las 20 horas, aquellos que quieran participar. Mi esposa Ana, si alguien quiere anotarse, puede tomar nota y toma nota, así ya tenemos una base de qué personas quieren participar. Y hay dos horarios, ¿no es cierto? El mismo curso, pero en dos horarios distintos. Uno sería miércoles 18:30 y viernes 20 horas, y el otro son 2 días a la semana, martes y jueves a 20 horas. Esos son los horarios que por ahora tenemos disponibles.
disponibles, pero no obstante hay otros horarios que si a ustedes les interesa nos dejan su nombre o un mail y nos comunicamos con ustedes para ver qué horarios tienen disponibles y podemos llegar a alguna. También estamos teniendo la posibilidad, vamos a ver si podemos armar algún curso también acá, en algún aula si es que conseguimos, pero bueno, por el momento lo vamos a hacer en la sede nuestra. Muchas gracias, entonces nos esperamos en cualquier momento.